Tema número 2. El Coneval hace malabares, para no decir fracaso, en la política social obradorista en el combate a la pobreza. Es casi penoso escuchar las entrevistas que el titular del Coneval, nombrado por López, dio esta semana para explicar su último informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022. El Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es el órgano que se creó para analizar objetivamente, supuestamente sin tintes políticos, los resultados concretos que tiene la política social de un gobierno en turno. Para eso se creó y por eso se le dio toda la autonomía posible. El informe presentado aclara que se trata de una evaluación de los años 2018 a 2020, es decir, un análisis de los primeros 2 años de este gobierno y un análisis sobre el éxito o fracaso de sus políticas sociales. Desde el inicio del informe se aprecia una desmedida aclaración sobre la incidencia de la pandemia en los resultados, como si se tratara de un comunicado del gobierno en turno y no de un informe de un órgano supuestamente autónomo que evalúa objetivamente las políticas sociales. En el resumen ejecutivo parecen mencionar más al COVID que a las mismas políticas sociales del gobierno. Cito: en relación con el contexto económico en México, se observa en los últimos años que este ha experimentado afectaciones derivadas de factores externos como la emergencia sanitaria por el COVID-19. Además del desarrollo de conflictos comerciales y bélicos a nivel internacional. El pretexto ahí puesto de frente. Las entrevistas del titular han tenido el mismo tono, han ido en el mismo sentido. Le preguntan sobre las conclusiones del informe y empieza aclarando: no se nos olvide que había COVID, no se nos olvide que estábamos en una emergencia sanitaria, una y otra vez. Cada que lo escucho, me recuerda la famosa frase de un líder social y humanista que en el momento más duro de la pandemia nos dijo: la pandemia nos cayó como anillo al dedo. No sé por qué me recuerda esta frase. Lo cierto es que a pesar de que tratan de esconder lo obvio y hablar solo de los datos que parecen más favorables en todas las entrevistas, hay datos duros que son muy contundentes y hablan por sí mismos. Ahí les van algunos. De 2018 a 2020, la política social obradorista provocó un aumento de la pobreza de 3.8 millones de pobres nuevos. El porcentaje de personas en situación de pobreza pasó de 41.9 a 43.9%. Los ingresos corrientes mensuales por persona cayeron a nivel nacional 6.9 de 2018 a 2020. Es decir, los mexicanos tuvimos 6.9% menos de ingreso en términos nacionales. Pero en este rubro se observan cosas dramáticas, como la caída de 26.8% en el ingreso por persona mensual de los chilangos, la peor caída de todas las entidades federativas según este reporte. Es decir, los chilangos en 2 años perdimos 26% de nuestro ingreso. Esto a pesar de que la Ciudad de México es un foco de concentración de los programas de los programas sociales. Por ejemplo, el Coneval midió el porcentaje de la población de 3 a 29 años que tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza, que asiste a la educación pública obligatoria y que recibe una beca por entidad federativa. En México, en el 2020. ¿Sabes tú cuál es el porcentaje de jóvenes en situación de pobreza que reciben una beca en la Ciudad de México? El 60%. ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de jóvenes en situación de pobreza, en las mismas condiciones, que reciben una beca en 3 estados gobernados por el PAN? En Chihuahua, el 12%. En Guanajuato, el 15%. En Querétaro, el 15%. Contra el 60% de la Ciudad de México. Díganme que no son programas que privilegian criterios electorales sobre los criterios sociales. Un dato alarmante, que ya está actualizado a 2022, es el que habla del porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior
al costo de la canasta alimentaria. Es decir, las personas que pueden comprar con su sueldo la canasta alimentaria. En la zona urbana aumentó de 32% a principios del 2020 a 36% a finales del 2022. Es decir, 4% más de personas que no pueden ni siquiera comprar la canasta básica con su ingreso. Pero para mí, el más dramático de todos los datos es el que se refiere a la salud. En 2018, el porcentaje de personas que no tenían acceso a los servicios de salud era del 16.2%. En 2020 fue de 28%. Es decir, el 12% de la población perdió en 2 años de este gobierno del obradorato el acceso a la salud. Esto no es solo un fracaso de la política social. Esto es inhumano. Esto es absolutamente inaceptable.